Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 2 que pertenece al tercer trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título El gran plan cristocéntrico de Dios. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3, donde leemos lo siguiente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Esta lección está diseñada para irla explicando versículo por versículo. Todas las semanas se va a estar estudiando de 3 a 5, de 3 a 7 versículos, prácticamente la mitad de un capítulo por semana. Efesios tiene 6 capítulos. La semana pasada fue la introducción y ahora estamos estudiando la primera mitad del capítulo 1. La siguiente semana vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 1 y así vamos a ir sucesivamente estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Por ejemplo, en esta semana vamos a estudiar el capítulo 1 de Efesios. El domingo va a ser del versículo 3 al 6, el lunes del 7 al 8, el martes del 9 al 10, el miércoles del 11 al 12 y el jueves del 13 al 14. En pocas palabras, son 2 versículos por día los que vamos a estar estudiando. Así que la manera de interpretar esto es explicarlo versículo por versículo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer día por día, versículo por versículo. Los invito a que vayan a escuelasabáticamaestros.com y allí ustedes van a encontrar la página de mi computadora. Lo que yo estoy leyendo lo van a encontrar allí para que les ayude a dar la lección de una mejor manera, si usted lo cree conveniente. Si a usted se le hace difícil encontrar esa página, ponga Escuela Sabática Tony García y allí le va a aparecer inmediatamente. Todo lo que yo tengo aquí, exactamente como lo tengo, va a aparecer en Escuela Sabática Maestros. Así que vamos a comenzar con la lección día por día, versículo por versículo, hacer lo mejor que podamos explicando la profunda y compleja carta del apóstol Pablo, que aún en los días de él era difícil comprender su manera de escribir. Así que nosotros que vivimos 2000 años más tarde y en otro idioma, nos crea un poquitito de dificultad comprender esta carta, pero Dios mediante vamos a tratar de explicar lo mejor que podemos los versículos de esta interesante carta de Efesios. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Hoy vamos a estudiar la gracia y el amor de Jesucristo. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo, pues Él fue quien inspiró esta palabra. Así que pedimos la presencia de Él con el perdón de nuestros pecados, para que aprendamos, comprendamos y practiquemos lo que tú nos ordenas en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1:1. En Gálatas 1:1, Pablo hace más o menos el mismo saludo y dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese es el saludo que da. Él comienza diciendo, soy apóstol por la voluntad del Padre. Y fíjense que Ananías no quería ir a ponerle las manos a Pablo porque le tenía miedo. ¿Se acuerda cuando iba rumbo a Damasco y el Señor lo dejó tirado en el suelo, ciego por la gran luz? A Ananías se le dice, ve y ora por Pablo, y él dice, no, tengo miedo de ir donde Pablo. Y el Señor le dice algo interesante en Hechos 9,
15 y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue escogido directamente por Dios. Él no decidió ir a buscar a Jesucristo, no. Estaba buscándolo para eliminarlo. Pero Dios se da cuenta que este es instrumento y Dios lo escoge. Hay una diferencia entre apóstol y discípulo. En nuestros tiempos hay mucha gente en otras religiones que se llama el apóstol Tony. Eso es incorrecto. Apóstol es aquel, en el caso de Jesucristo, que esa es la única palabra aplicable, fueron aquellos 12 que aprendieron directa y personalmente de Jesucristo. Solamente estos 12 pueden cobrar el título de apóstoles. Todos los demás somos discípulos porque recibimos instrucción de otra persona, por medio de otra persona, por medio de la Biblia, pero no directa y personalmente de Jesucristo. Pero aquí Pablo se denomina, se autollama apóstol. ¿Por qué? Porque en verdad así fue. Fue elegido por Dios y fue instruido por Dios. Pablo, dice la Biblia, fue llevado al cielo y fue instruido por Dios para hacer su voluntad. A Pablo no lo instruye Pedro, no lo instruye Juan, no lo instruye Santiago, lo instruye Dios y Jesucristo directamente. Ellos le enseñan y de repente comienza predicando. No es que le dieron oportunidad de estar en un lugar, no, él comenzó a predicar porque recibió instrucción personal y directa del Padre y del Hijo. Y por eso es que en Gálatas 1:1 él es más específico cuando dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Podía él reclamar ese título. En pocas palabras está diciendo, escuchen, yo soy apóstol no porque yo quería, no porque yo lo deseaba, no porque yo lo busqué, no por una decisión personal, sino por la intervención y la decisión divina. Y en esto él está denotando que su oficina apostólica es de origen divino, fue inaugurada divinamente, no humanamente, no terrenal. Esa oficina apostólica de Pablo la hizo Dios y Jesucristo. Le consiguieron su lugar y él tiene su oficina apostólica, no por intervención humana ni decisión humana, sino que por intervención divina y decisión divina, y por eso es que él puede cobrar fácilmente el título de apóstol. Muy bien, espero que haya quedado claro. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos, santos y tienen problemas de hechicería. Es que las palabras, nosotros no le entendemos humanamente lo que para el cielo es. Muchas palabras para Dios, para el cielo significa una cosa y nosotros la traducimos como otra. En este caso, cuando dice santos, se traduce apartados. Se refiere más a las prerrogativas y obligaciones de un cristiano. Mire, el tabernáculo era santo porque fue apartado. El altar que estaba en el tabernáculo era santo porque era apartado. El sábado es santo porque Dios lo apartó para que adoráramos en él. El pueblo judío era santo porque era un pueblo apartado para predicar el evangelio. Fueron apartados para hacer una obra especial. Lo mismo es con todas aquellas personas que voluntariamente se unen al evangelio. Somos santos. Ahora, la santidad que nosotros conocemos es muy diferente a la santidad que el cielo conoce. Para nosotros, ser santo significa no pecar. Una persona que no comete pecado, no comete error, no para el cielo. Para el cielo,
una persona santa es aquella que vence un pecado. Porque la santidad es gradual, así como la maldad también es gradual. Usted no se vuelve malo de la noche a la mañana, sino que va despacito, poco a poquito, hasta que llega a lo más profundo. Lo mismo es la santidad. Entonces yo ahora padezco de 200 pecados, pero yo me pongo a orar: Señor, yo quiero vencer este pecado, ya no quiero más. Y el día de ahora yo logro vencer ese pecado. El cielo me consideró santo porque logré vencer un pecado. Ya tengo 199, antes tenía 200, ahora tengo 199. Y después voy a ir venciendo uno y uno y uno y uno. Todo está en el nombre de Jesús, por supuesto. Humanamente no podemos hacer nada. Pero imagínense en toda nuestra vida cuántos pecados hemos vencido, cuántos males nos hemos quitado. Probablemente yo comencé a mis 14, 15 años como cristiano teniendo 200 pecados y en este momento he vencido 140 pecados, pero tengo 60 que vencer. Entonces el cielo me considera santo porque paulatinamente vengo venciendo, vengo venciendo, vengo venciendo. Y por eso es que Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si a usted una persona le dice que le pregunta si usted es santo, dígale con toda seguridad sí y explíquele por qué. Porque la santidad no es no cometer pecado. Ese es el ideal. La santidad a los ojos del cielo es vencer pecado. Y va uno por uno. Y así va bajando la cantidad de pecados que nos afectan y nos afean espiritualmente hasta que lleguemos el día en que quedamos completamente librados y sí se cumple que una persona santa no peca. Y es posible porque eso lo ordena Dios, que seamos santos como Él es santo, que seamos perfectos como Él lo es. Y Dios no nos va a ordenar algo que nosotros no podemos hacer. Y si lo ordena es porque está a nuestro alcance el poder hacer. Muchos dicen que no se puede dejar de pecar. El espíritu de profecía dice que esa es la falacia más grande del diablo que existe en hacerle creer al humano que el humano no puede vivir sin pecar, tiene que ser pecador. Si ha escuchado eso o usted lo ha repetido, no repita más la falacia del diablo porque Dios nos manda a ser santos y santo es vencer pecado tras pecado. A los fieles, fieles significa creyente, eso es lo que quiere decir San Pablo aquí. Versículo 2, gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, gracia y paz. Aquí el apóstol está usando dos palabras muy interesantes, gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia significa libertad del pecado en Cristo. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os va a libertad. Conocer la palabra es conocer la voluntad del Padre y del Hijo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que creyera en mí, vivirá. La gracia es ser libertados del pecado. La paz no existe si no existe la gracia. La paz es una consecuencia de tener la gracia de Dios con nosotros. La gracia es ese don inmerecible de Dios que nos da de salvarnos. Nos libera del pecado y nos salva. Y cada vez que nosotros somos liberados del pecado, paz inunda nuestro ser. La gracia es el fundamento de la paz. Son indivisibles. Es como una relación entre hermanas gemelas, pudiéramos decir. No se pueden separar, son unidas. Donde hay gracia, hay paz. Y donde hay paz, hay gracia. No pueden dividirse. Donde existe la paz de Dios, también existe la paz de la conciencia, la paz del alma y la paz con nuestro prójimo.
Si no tenemos la paz de Dios, no voy a tener paz con mi prójimo. No importa quién sea mi prójimo, mi hermana, mi hermano, mi familiar, mi esposa, mi hijo. Necesito tener esa paz divina para yo poder tener paz con los que me rodean. La gracia y la paz con la que saludan Pablo trabajan invisible e insensiblemente. No se ve su trabajo, pero se siente. Mire, es como el rocío de la noche. El rocío usted no lo ve. El rocío no se da cuenta que está cayendo y que lo está mojando. Pero después de horas usted se va a dar cuenta que su ropa está húmeda y si hay mucho, probablemente su ropa está destilando agua. Así es la paz y la gracia. No viene en grandes cantidades, no viene por toneladas, viene por oncitas, por pequeñas onzas, por pequeños gramos. Viene allí y cuando usted siente, está empapado de la paz y la gracia. El libro de Efesios, muchos le llaman el libro de la gracia, porque este libro habla mucho de la gracia, comienza hablando de la gracia y si usted va al último versículo, termina hablando de la gracia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando del Padre y está hablando de Jesucristo. Fíjense que Pablo usa el título de Jesucristo y esta es una combinación de nombre judío, nombre hebreo y griego. Cristo es griego, judío es hebreo. Es una combinación de dos idiomas. Cristo significa el Mesías, el ungido, y Jesús es el nombre de Jesús. Es el nombre que se le dio a Jesús. Se lo dio Dios. Entonces cuando dice gracia y paz a vosotros, de parte del Señor Jesucristo, nos está anunciando su título y su nombre. ¿Cuál es su título? El Mesías, el ungido. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Entonces pudiéramos decir gracia y paz a vosotros de parte del Padre y también del ungido del Padre, que su nombre es Jesús. Ahora nosotros conocemos a Jesús por ese nombre, pero va a tener un nuevo nombre. Apocalipsis 3, en el versículo 12, está hablando de las promesas de los que vencen a las 12 a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias escatológicas. Y él dice, y yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, al que venciere, comienza diciendo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesucristo tendrá un nombre nuevo. Por el momento lo conocemos en la tierra como Jesús, pero cuando entremos al reino de los cielos, lo vamos a conocer por su verdadero nombre. Nosotros también tendremos un verdadero nombre. Lo único que ese nombre solo yo lo conoceré. Eso lo dice Apocalipsis 2:17. Y dice, y le daré una piedrecita y allí un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense que esos nombres son interesantes. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 30, leemos que no se conocía el nombre de Jesús antes de venir. En Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Pues, ¿qué palabras? ¿Quién fue al cielo y ha venido de regreso? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Allí estás preguntando, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Nosotros no conocemos ese nombre.
Nosotros no conocemos esos nombres. Está preguntando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento queda esa pregunta contestada en Mateo 1: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La pregunta que se hacían los del Antiguo Testamento es contestada en el Nuevo Testamento. Y en la tierra se conoce por Jesús, pero tendrá también un nuevo nombre. Y ese es el nombre que se nos hace a nosotros los del Nuevo Testamento. En el cielo tendrá un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Tenemos que llegar allá. Pues Pablo da un saludo a los santos, aquellos que han sido apartados, que vencen el pecado, a los fieles, en el nombre del Padre y también en el nombre de Jesucristo, quien es el ungido, que lo conocemos en esta tierra como el nombre de Jesús. Muy interesante, muy profundo. Uy, el tiempo nos va corriendo. Muy bien, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí tenemos dos bendiciones. Una que el humano le está dando a Dios y el otro que Dios le da al humano. Las bendiciones que Dios nos da a nosotros son reales. Esas no las podemos ni siquiera dudar. Estas bendiciones pueden ser espirituales, materiales, físicas. Un ejemplo, el trabajo, la salud, la vida, la vivienda, la comida. Así es como Dios nos bendice. Y ahí dice allí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo entendemos. ¿Cómo nos bendijo Dios? Con todo lo que tenemos. Pero el versículo comienza dándole una bendición a Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos bendecir a Dios? ¿Hay algo que el Señor necesita que yo voy a llevar y le voy a suplir su necesidad? No. Él es dueño de todo, absolutamente de todo, hasta de las cosas que no nos imaginamos. Todo lo que existe, que no tiene intervención diabólica, porque hay muchas cosas que existen y no las hizo Dios, las hizo el diablo. Pero todo lo que es bueno, todo lo que el Señor creó, le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo yo puedo bendecir a Dios? Oh, con mis palabras, con mi voz. Esa es la única manera en que yo puedo bendecir a Dios, darle honra y gloria, alabar su nombre, testificar ante la gente. Cuando a usted le digan, mira, qué hermosa casa tienes, usted no le vaya a decir, ah, sí, me ha costado mucho. No, dígale, esto me lo entregó Dios. A Él le doy la gloria y la honra, porque si no hubiera sido por Él, yo no hubiera podido tener esta casa. Qué linda voz que tiene. Esto es para honra y gloria de Dios. Sin el Señor yo no hubiera podido tener mi voz. Qué hermoso enseñas. Esto me lo enseñó el Señor. En verdad quien está enseñando es el Espíritu Santo y yo le doy honra y gloria a Él. Ahí estoy bendiciendo a Dios con mis palabras. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no bendecimos a Dios. A veces le va bien en la vida y la mayoría de veces yo escucho a las personas decir, qué suerte la que tuve. Qué casualidad que me salió bien. Pero es rara veces nosotros decimos gloria a Dios. Fue por su amor, fue por su gracia. Hay un texto del Espíritu de Profecía que me estoy acordando. No me pregunte la cita, por favor, pero ahí está. Dice que toda la honra y la gloria que le damos a Dios, la intención de Dios es que se refleje en nosotros. Va a rebotar esa gloria y ese honor que le damos, va a rebotar en el Padre y lo va a volver a nosotros. Y la gente va a decir y va a comprender que nosotros tenemos honra y gloria de Dios también. ¿Qué negocio espiritual más hermoso? Tenemos que bendecir a Dios con nuestra voz por las bendiciones que Él nos da
con las cosas materiales y espirituales. Muy bien. Esto es bastante, hermanos. Esto es muchísimo. Que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Mire, todo lo que nosotros recibimos viene de Dios. Todo. Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que tenemos que bendecir a Dios con nuestra voz, anunciándole a la gente que de todo lo que somos y tenemos no hay nada para gloriarnos, sino que es todo gracias a la bondad de Dios. Muy bien, en los lugares celestiales. La lección pregunta eso. Mire que yo estoy contestando muchas preguntas de la lección. Hay 4 veces en el libro de Efesios, y la única parte en la Biblia, que Pablo habla de los lugares celestiales. Efesios 1:20, la cual operó en Jesucristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3:10 y Efesios 6:12. Ahí está, por favor. Vaya y búsquelo y léalo y se va a dar cuenta. En los lugares celestiales, la bendición de los lugares celestiales. Él nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué está tratando de decir allí? Mire, nuestras bendiciones vienen de un solo lugar y ese lugar es el cielo. Pero para recibir esas bendiciones, nosotros tenemos que ir al cielo por medio de la fe y llenar una aplicación por medio de la oración y pedir esa bendición. Las bendiciones que recibimos de los lugares celestiales son temporales en esta tierra, pero Dios quiere que nosotros, en vez de estar subiendo al cielo a cada rato para pedir esa bendición aquí en la tierra, un día subamos completamente y ya no bajemos, sino que nos quedemos allí con la bendición más grande. ¿Cuál es la bendición más grande? Oh, la vida eterna. Y eso lo dice el Padre también. Él quiere que bendecirnos con la bendición más grande de los lugares celestiales. Él dice, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en Efesios 2:6 es la resurrección de nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea que el Padre no solo está resucitando al Hijo, nos está resucitando con el Hijo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que el Padre resucita a Jesucristo y lo sienta en los lugares celestiales. Y aquí esa bendición del lugar celestial es que el Padre también nos resucita a nosotros y nos sienta a la par del Padre, a la par del Hijo, en los lugares celestiales. Lo que está pasando aquí es que Cristo nos introduce al cielo con su muerte. Ese lugar que se nos había negado el acceso por el pecado, ese lugar en que no se puede ir. Cuando Cristo muere, Él va donde el Padre y nos reclama como sus hermanos. Y cuando nos reclama como sus hermanos y muestra su sangre, una de las cosas más impresionantes del Evangelio es que el Padre nos contempla como que fuéramos Jesucristo mismo. Nos contempla a ese nivel como que fuéramos seres que nunca pecamos.
no porque somos santos, sino que porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando Pablo está diciendo que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo está diciendo eso. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? Se da cuenta la relación íntima que hay entre Jesucristo y su pueblo. Él murió y nos salvó. El Padre lo acepta, lo resucita, lo lleva al cielo. Y también con Él nos resucita a nosotros y nos lleva al cielo y nos sienta junto al Jesucristo. Esa es recibir la más grande bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Jesucristo. Recibimos bendiciones temporales, sí, no hay duda. Pero Dios quiere que recibamos la más grande, lograr llegar al cielo y quedarnos allí, aunque sea temporalmente, para después tener en esta tierra nuestra morada eterna. Esa es la bendición más grande que puede darnos Dios, la salvación. Vamos por ella, no la desperdiciemos. Día lunes, versículos 7 y 8. ¿Qué está diciendo acá? Dice el versículo 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en todo sabiduría e inteligencia. Nos vamos a concentrar nada más en el versículo 7, en quien tenemos redención. Allí hay 4 palabras que nosotros le tenemos que poner atención. La primera es redención. ¿Por medio de qué tenemos redención? Por la sangre de Jesucristo. Y después tenemos el perdón de los pecados. ¿Por medio de qué? Por la riqueza de la gracia de Dios. Fíjense que ahí está Dios el Padre y también Jesucristo. Jesucristo con su sangre nos da la redención y el Padre con su gracia nos da el perdón. Primero tenemos redención y después tenemos perdón. Primero murió Jesucristo y después se nos perdona. ¿A quiénes se nos ha perdonado? A los que hemos creído, a los que hemos arrepentido y a los que hemos confiado en Cristo. ¿De qué es la redención? ¿De qué se nos ha redimido? Del poder del diablo, de la culpabilidad del pecado, del miedo a la muerte, tanto la terrenal como la eterna. ¿Por medio de qué se nos ha redimido? Por medio de la sangre de Cristo. ¿De qué fuente fluye esa redención? De la riqueza de la gracia de Dios. Fíjense que cuando Dios nos perdona los pecados pasados, nos perdona los pecados presentes y nos perdona los pecados futuros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a seguir pecando en el futuro? Ya sabemos que están perdonados. No, pero hay una garantía. Por eso es que Jesucristo primero murió. Él murió 2000 años atrás y allí me perdonó todos mis pecados y yo todavía no había nacido. Ahora que nazco yo me doy cuenta que soy pecador y ahora digo yo, ¿qué voy a hacer con estos pecados? Y me dice la Biblia, alguien ya pagó por ti esos pecados. Solo tienes que ir donde Él, confesarle tus pecados que ya fueron pagados. ¿No es eso haber pagado los pecados del futuro? Claro que sí. Eso no me da la autoridad a mí de seguir pecando en el futuro abiertamente porque tengo una garantía de perdón, no importa lo que haga. No. Pero en mi vida pecaminosa puedo recurrir 2000 años atrás y darme cuenta que hay una persona que me dio redención. Mire, ¿qué es la redención? La redención a veces no la entendemos. Le voy a contar 2 historias rápido. Habían 2 tribus peleándose y una tribu de ellas agarró unos misioneros que no tenían nada que ver en ese pleito.
se trató de pagar dinero para rescatar a esos misioneros, pero la tribu dijo, no, 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 aquí no queremos dinero, aquí lo que queremos es venganza. Y estos estaban con esa tribu y los vamos a matar. Vino el pastor de ellos, armó un grupo y fue a rescatarlos. Quería rescatar a esta gente misionera y se armó una allí en ese combate tratando de rescatar a esa gente. Y esos misioneros fueron rescatados. Pero en el rescate el pastor murió. Y mientras moría, él dijo, logré mi misión, fueron rescatados. Que yo muera no importa, pero ustedes fueron rescatados. Eso es redención. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Vino a rescatar un mundo que no sirve para nada. Le costó la vida. Pero en el momento de costarle la vida, en el momento de entregar su vida, él sabía que estaba rescatando millones y millones. Eso es redención. Entregar mi vida por otro. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Está la historia de un hombre inglés, de un soldado inglés. Llegó allí a uno de los puertos de Inglaterra y cuando se bajó del barco comenzó a caminar y lo primero que encontró fue en una jaula de pájaros y los compró todos. Pidió prestada la jaula y la llevó a la orilla del muelle. Y dice la historia que allí comenzó a sacar pájaro por pájaro y se lo ponía en su mano y le daba la libertad. Y aquel pájaro feliz de la vida comenzaba a volar cantando sus hermosos trinos y así lo hizo pájaro tras pájaro hasta que la jaula quedó vacía. Tenía una sonrisa y la gente le preguntó y le dijo, ¿cómo fue que gastaste tanto dinero en liberar esos pájaros? Oh, dijo, he sido prisionero por muchos años. Y al fin fui liberado, al fin regresé a mi país y me prometí que gracias a mi liberación yo iba a liberar lo primero que encontrara cuando llegara a mi país. Y encontré estos pájaros presos y los he liberado, pagué mi voto. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, nos liberó. Y por eso el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Nos redimió. No sabíamos ni que estábamos perdidos, ni siquiera habíamos nacido, pero Él vino y murió por adelantado, derramando su sangre. Y cuando el Padre ve semejante sacrificio, entonces Él va a su cofre, un hermoso cofre donde tiene la gracia, una gracia que no se puede contar, no se puede medir. Y Él dice, tengo tanta riqueza y yo lo voy a perdonar de acuerdo a las riquezas de mi gracia. Ya Jesucristo murió por ellos. Yo los voy a perdonar de acuerdo a las riquezas de mi gracia. Esa gracia del Padre no se puede medir. No se puede ni siquiera imaginar. Muchas veces nosotros le ponemos límite al perdón. Para perdonarme yo solo, ¿qué cuesta? Para perdonar a otro, a veces vienen pidiendo perdón y dicen, no, ha ido tan lejos, es tan grave el pecado, ese pecado ya no se puede perdonar, no podemos aceptar una persona así en la iglesia. La gracia de Dios no tiene medida. Tiene medida. Nos da el perdón de sus pecados por las riquezas de su gracia. El perdón no se basa ni siquiera en la fe del pecador. ¿Cuántas veces Jesucristo perdonó a gente que ni siquiera tenía fe? El perdón de un pecador no se basa en la culpabilidad que siente.
El perdón de un pecador no se basa en el dolor y el sufrimiento que experimenta por el pecado. No se basa en nada de eso. Su perdón y mi perdón se basa en la gracia de Dios que no se puede medir. El perdón no es un cambio de mentalidad de mí hacia Dios, sino que es un cambio de mentalidad de Dios hacia mí. Le voy a dar un ejemplo. Yo me pude haber portado mal en la vida con mi padre, haber hecho lo peor. Pero un día reconozco y comienzo a ser buen hombre y hago lo mejor que puedo y me convierto en un padre de familia responsable, pero he hecho tanto mal que mi padre no me quiero perdonar. ¿Consigo algo? No, porque no es mi mérito. Yo ya hice el mal y todo mi cambio, yo no arreglo el mal que cometí. Voy a ser perdonado porque tengo un Padre que me ama, no porque estoy restituyendo el mal ya fue hecho. Nosotros pecamos e hicimos el mal, no es el cambio de mi mente el que me da el perdón, es el cambio de la mentalidad de Dios. Tenía ira, tenía cólera con el pecador, con el pecado del pecador. Viene Jesucristo y muere en la cruz y Él dice, ¡qué grande amor! Moriste por este pecador que yo le iba a eliminar. Yo se lo dije al principio, el día que pecaren, ese día yo lo voy a matar. Dice el Espíritu de profecía que Jesucristo se antepuso ante el Padre y le dijo, hay un Salvador, no les hagas nada, son mis criaturas, solo son dos, pero yo voy a morir por ellos. Y el Padre se detuvo. Allí cambia la mentalidad del Padre. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, el Padre dice, ¿sabes qué? Déjame ir a mi cofre de gracia, que grande. Y de esa gracia yo voy a sacar el perdón para todo aquel que confiesa su pecado y te acepte tu sangre. La gracia mía es inmensa, inmensurable, infinita, no se termina, no se acaba, mientras exista. Algún día las puertas serán cerradas y la gracia no existirá más. Pero mientras esté fluyente, son nuevas cada mañana. No usan las que sobraron ayer. No, cada mañana brotan la gracia, la misericordia de Dios. Son nuevas y podemos ir con toda la confianza a reclamar en el nombre de Jesús gracia y poder para vencer el pecado. Por eso es que el versículo 7 dice, en quien tenemos redención, primero y después el perdón de los pecados. Día martes, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué cosas reunir en Cristo? Antes del pecado había unión. Cuando entró el pecado, la unidad que existía fue rota en todas sus formas. Se rompió toditito. A la venida de Jesucristo, Él comienza a poner en orden el gran rompecabezas del pecado. El gran rompecabezas que el pecado ha creado. Comienza a unir estas desuniones. Comienza a poner junto todo eso. Había perdidose la armonía entre los habitantes de la tierra y los habitantes del cielo. El plan de la salvación es unir a estas dos comunidades. El hombre estaba separado de Dios. El pecado lo había separado
y se hizo una comunidad terrenal. Y quedó una comunidad celestial que no se pueden relacionar. Los ángeles nos ven, pero no nosotros a ellos. Salvo en algunas cosas, en algunas situaciones, se les ha permitido que los podamos ver. Pero hay una separación entre estas dos comunidades, entre el cielo y la tierra. Hay una discordia natural. Hay una enemistad entre estos dos grupos. Y cuando el texto dice, para reunir todas las cosas en Cristo, se está dando a conocer un misterio. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. Está hablando de unir el cielo y la tierra que fue roto por la presencia del pecado. Allí todos están involucrados en que haya armonía, en que se reúnan estas cosas entre el cielo y la tierra, en que la familia vuelva a ser una. Está el Padre. El Padre lo planeó. Jesucristo lo hizo posible. El Espíritu Santo lo está predicando y también los ángeles cooperan en este proyecto. Mire, Primera de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciado, por lo que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Quién está predicando el Evangelio? El Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en cuales los ángeles desean mirar. Están pendientes los ángeles. Este acto de reunir, como dice el versículo 7, el versículo 9, perdón, de reunir todas las cosas en Cristo, es poner en armonía estas dos familias, estas dos comunidades, la comunidad terrenal y la comunidad celestial, porque se rompió esa unión por causa del pecado. Ahora es muy interesante que en la comunidad celestial ya hay miembros de la comunidad terrenal. Hay muchos miembros. El primero que se fue de acá fue Enoc. Después le siguió Moisés. Después le siguió Elías. Y después le siguió una multitud que resucitaron cuando resucitó Jesucristo. Estos fueron todos los mártires que murieron desde Adán hasta Jesucristo. Sin duda alguna, ahí está Abel. Sin duda alguna, ahí está Juan el Bautista. Fueron miles y miles. Acab destruyó miles. Manasés mató miles. Miles de profetas. Todos ellos ya están en el cielo. O sea que la comunidad celestial está mixta ya. Tiene unos cuantos representantes de la comunidad terrenal. Pero la comunidad terrenal está mixta también. Tiene representantes de la comunidad celestial, pero caídos. Aquí hay demonios que se han aliado con el hombre. Y cuando Jesucristo vino, Él vino a imponer ese orden. Con su muerte en la cruz, le dio el golpe final a esa comunidad intrusa aquí en la tierra, que no era su lugar estar acá, sino que era su lugar el cielo, pero por su rebeldía terminaron junto con los hombres acá. Y la muerte de Jesucristo le pone una finalización allí y le dice, se cumple la profecía, que de la simiente, de la mujer saldrá la simiente, saldrá un varón que le dará el golpe a la serpiente antigua, golpe letal en la cabeza. Va a morderle el calcañal, sí le va a hacer daño, pero le va a dar un golpe y eso es la muerte de Jesucristo que le pone fin al reino de la comunidad que ha causado todo este problema. Causó el problema en el cielo, causó el problema con los ángeles, causó problemas en la tierra, tanto problema.
Por eso es que el versículo dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que se había propuesto por sí mismo, que es reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en el cielo como las cosas que están en la tierra. Se volverá a ser una sola familia, donde se eliminará el pecado, no será más, donde la muerte no será más, donde solo habrá paz, santidad y gozo. Y dice el Espíritu de profecía, y allí, en el cielo, no quedará vestigio del pecado y quedará purificado por la eternidad. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Muy bien. Día miércoles, versículo 11 y 12. Aquí nos vamos a detener un poquitito. El día jueves es bien fácil. Bueno, no es fácil, es profundísimo, pero ahí tendríamos que hablar horas de ese tema. Pero vamos al día miércoles, versículos 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Allí está hablando de una palabra que causa tanta confusión al mundo: predestinación. Hay muchas iglesias que creen que no importa lo que usted haga, ya Dios decidió por usted si usted se salva o se pierde. Ya no importa. Ya si se va a salvar, no importa lo que usted haga, y se va a perder porque no importa lo que usted haga, usted ya está predestinado según Efesios 1:11. Y es porque no entendemos la palabra. Y ellos se toman de Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es desde el vientre. O sea, los niños no habían nacido y Dios había dicho, a Esaú lo aborrezco y a Jacob lo amo. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Ni habían cometido pecado y Dios ya había predestinado a estos dos. Uno iba a ser amado y el otro iba a ser aborrecido. Hay otro texto, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No importa si usted quiere o usted corre o usted lucha, eso no importa. Lo que importa es la misericordia de Dios. O sea, quizás usted no puede ni correr, ni querer, ni nada, pero si Dios dice que sí, entonces usted lo obtuvo, ya sea lo que sea. Pero si usted quiere y corre y se esfuerza y Dios dice que no, de nada le sirve. Ve, ya está predestinado. Bueno, aquí habla de una predestinación. Para nosotros comprender eso, tenemos que recurrir al espíritu de profecía. El deseado de toda la gente dice que Dios vive a perfección el futuro como el presente, el pasado como el presente. O sea que Él puede vivir lo que va a pasar en 2000 años este día y puede presenciarlo perfectamente cómo va a suceder. ¿Qué entendemos de esto? Hay algo que necesitamos entender. Es que Dios conoce el futuro perfecto. Él sabe si yo me voy a perder o me voy a salvar. Entonces cuando Él dice, yo predestino a Tony para la salvación, no es porque Él me hace hacer algo. No, es porque conociendo el futuro perfecto, Él dice, no, Él escogió salvación. Pero puede ser lo contrario. Él puede ver en el momento en que yo decido perderme. Y Él dice, yo predestino a Tony para la perdición.
¿Es porque Él me hizo perderme o porque no me quiso o porque me discriminó? No, es porque Él conoce que mi decisión es incorrecta. Lo mismo sucede con Jacob y Esaú. Va al futuro y encuentra que Esaú, por sus propias decisiones, no sirve. Y va al futuro y encuentra que al final de la vida de Jacob es un hombre que vale la pena. Y basado en ese futuro, él dice a Jacob: desde ya lo aborrezco. Pero no es porque él decide aborrecerlo, sino que porque conoce el futuro. Y él dice también a Jacob: desde ya lo amo. Qué muchachito más bueno ese. ¿Es porque él le hizo algo que fuera más bueno? No, es porque él vio las decisiones de la vida y vio que las decisiones eran para Dios. Y él dice: lo amo desde ahora. Él vive el futuro como que fuera el presente. Y muchas veces Dios habla en forma presente, aunque fuera en el futuro. O muchas veces habla en forma presente, aunque fue en el pasado. Y le voy a mencionar los textos. Le voy a mencionar varios textos para que le quede clarito aquí qué es la predestinación de Dios. La predestinación de Dios no es que Él hace nada por mi perdición o por mi salvación. Bueno, por mi salvación Jesucristo murió por mí. Pero Él no hace nada para que yo me salve o me pierda, sino que la predestinación consiste en que Él conoce de antemano cuál va a ser mi resultado en este mundo. Y dependiendo de eso, Él puede decir: a Tony yo lo aborrecí. Porque Él conoce el futuro. No es porque Él me hizo ser malo. O puede decir: a Tony García yo lo amé desde que nació. ¿Por qué? Porque Él me hizo ser bueno. No, es porque yo lo busqué. Yo luché. Yo acepté la salvación. Y Él, conociendo el futuro, puede decir eso. Mire, primer texto. Efesios 1:4, allí mismo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo lo escogió a usted para que fuese santo y sin mancha? Desde la fundación del mundo. Pero usted ni siquiera existía. Pero como Él conoce el futuro perfecto, lo vivió antes de la fundación del mundo, y entonces dice: me escojo a esta persona para que sea santo y sin mancha. ¿Sí se da cuenta lo que le estoy diciendo? Antes de la fundación del mundo, yo no siquiera existía, me faltaban 6,000, 7,000, 6,000 años para nacer, pero allí el Señor me escogió para que fuera santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Y conociendo el futuro, Él puede hablar como que está en el presente. El siguiente texto, Hebreos 4, dice: por lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí está diciendo que todas las obras de Jesucristo ya se habían realizado antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles obras? Las que vino a hacer en esta tierra, si el mundo ni siquiera se había creado. Pero aquí dice que todas esas obras ya estaban creadas antes de la fundación del mundo. Hebreos 4. Antes de la fundación del mundo. Es porque Él vive el futuro como el presente y el pasado como el presente. Siguiente texto, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo murió Jesucristo por nosotros? ¿En el principio del mundo o hace 2000 años atrás? Hace 2000 años atrás. Pero Apocalipsis 13:8 dice que Jesucristo fue inmolado en el principio del mundo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿en qué tiempo fue inmolado? ¿En el principio del mundo o lo que cuentan el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fue hace 2000 años más o menos?
¿sí? Está hablando Dios. Y Él está hablando en presente porque está contemplando el futuro. Y todo lo que Dios dictamina del futuro se puede entender que es una realidad presente. Si Dios dijo que nos va a llevar al cielo, Dios no está pensando en cómo va a ser. No, hay que ver cómo se... No, Él sabe perfectamente y puede contemplar una película por adelantado de cómo realmente va a pasar. Aunque nos dé libre albedrío, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí eso mismo está hablando. Está hablando de Jesucristo, que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Él no fue inmolado desde el principio del mundo. Fue inmolado hace 2000 años. Pero Dios conoce el futuro. Y al ver el futuro, Él escribió en el principio del mundo. Yo vi a mi Cristo inmolado. Y esa es una verdad. ¿Se da cuenta? La predestinación es porque Él sabe el futuro. Fíjense que la versión lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, toma el mismo versículo, pero lo traduce diferente, se lo voy a leer. A ese monstruo lo adorarán todos los que nos tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. La otra dice que Jesucristo fue sacrificado al principio del mundo, pero aquí dice que todos los que adoren a la bestia no van a tener sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. Dice, ese libro fue escrito desde antes que Dios creara el mundo y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Qué interesante. Es un concepto diferente, pero es la misma historia. Aquí está hablando del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y la otra está hablando que hay un libro que existe antes de la creación del mundo y ese libro tiene el nombre de todos aquellos que tienen vida eterna. ¿Es porque Dios me predestinó a que yo tenga vida eterna? No, es porque Él conoce el futuro. Y en el futuro Él pudo decir hace 5 millones de años atrás, déjame ver los libros de la vida, cómo van a quedar el libro de la vida de la tierra. Y él pudo darse cuenta que Tony García, por su propia decisión, quedó salvo. Y él puede decir, oh, lo predestino para salvación. Pero no es porque él hizo algo que yo me hizo un títere, sino porque él conoce el futuro y supo mis decisiones. Lo mismo pudo haber dicho, déjame ver el libro de la vida, de la tierra, cómo va a quedar toda esa historia. Y pudo ver que mi nombre no estaba allí. Y pudo decir, oh, predestino a Tony para muerte eterna. ¿Por qué él hizo que yo me perdiera? No. Es porque él conoce las decisiones que yo iba a tomar. Hay mucho que leer. Por favor, lea este documento que yo me estoy saltando mucho. Primera de Pedro 1 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ese cordero desde antes de la creación del mundo fue destinado, ya era una realidad, pero se manifestó en estos tiempos por amor a nosotros. Nosotros lo vimos hace 2000 años. Dios lo vio desde la eternidad. Y Él supo lo que iba a pasar a la perfección, sin ninguna equivocación. Y por eso es que hay un versículo que yo no lo quiero dejar atrás. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hay mucha gente que dice, miren, este libro de Mateo 22:32, Dios está hablando de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y Él está diciendo que Él no es un Dios de muertos, sino que de vivos. Entonces ellos están vivos. No es así. Es que el futuro que Dios conoce es una realidad para Él. Y Él está hablando en tiempo presente allí. Está viendo el futuro de que Abraham, Jacob e Isaac,
Abraham, Isaac y Jacob, son salvos. Y es un asunto nada más de poquito tiempo, pero para Dios es una realidad, porque en su futuro perfecto está contemplando a estos tres personajes vivos. En su futuro perfecto se puede transportar y decir, déjame ver la entrada de Abraham, de Isaac y de Jacob al cielo. Y puede contemplarlos y decir, oh, qué hermoso. Decidieron salvarse. Entonces yo no soy un Dios de muertos. Por el momento están allí, pero en verdad para mí están vivos porque yo lo estoy contemplando lo que va a pasar. Estoy viendo realmente lo que van a pasar. Entonces yo declaro que no soy de muertos, sino que de vivos. ¿Se da cuenta? La predestinación de Dios para nosotros no es algo que Él actúa para que yo me pierda o me salve, sino que sencillamente es el acto de saber el futuro a la perfección y mis propias decisiones. Y a partir de mis propias decisiones, entonces Él puede decir con toda seguridad, a Tony amé desde que antes que naciera, o a Tony aborrecí desde antes que naciera. Pero no es porque Él me hace hacer algo. No es porque Él decide por mí. No es porque yo me vuelvo una decisión al azar, que se tiran los dados y dice, como pensaba Calvino. Calvino pensaba que Dios se ponía a la entrada del cielo y decía, este para la derecha, no, este sí, no, este que sí que venga. No. La predestinación que habla la Biblia es el conocimiento perfecto del futuro. Y al conocer el futuro perfecto, Dios puede decir que nos predestinó para vida eterna o para muerte eterna de acuerdo a nuestras propias decisiones. Muy profundo. Día jueves, estamos tarde, hermano, por favor lea esto. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Allí está hablando de 4 cosas. Primero está hablando de la palabra de la verdad. ¿Okay? Después está hablando de oír. Después de oír pasa a creer. Después de creer se pasa al sellamiento. Después del sellamiento se pasa a una garantía. Y después de la garantía se pasa a una herencia. Yo a esto le pudiéramos llamar la biografía de la palabra de Dios. Esa es la biografía. ¿Cómo comenzó la palabra de verdad del Evangelio? Oyéndola. Muchos se quedaron escuchándola nada más. Otros creyeron. Y como consecuencia de haber creído, se selló con el Espíritu Santo. Es una garantía que se le pone. Es un emblema, es una calcomanía, podemos decir, de que no se puede copiar fácilmente. Que cuando se le pone ese sello, no solo lo puede diseñar y poner Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es una garantía, esas son las arras que se le llaman. Yo me puse a estudiar lo que es arras. Y las arras es un dinero dado en garantía cuando se realiza un contrato o un negocio, y muchos lo aplican a una boda. Es un dinero que se entrega como garantía que el negocio se va a terminar. Es como la prima, en inglés el down payment. Es lo primero que se entrega y estoy diciendo, con este dinero me comprometo a comprar el vehículo y no lo tengo todo, pero en este momento te voy a dar $2,000, después consigo los 6,000, pero tú tienes este dinero como garantía. En algunas partes de España, en tiempo atrás, en una boda, el novio entregaba a la novia 13 monedas en la ceremonia nupcial, y esas monedas
eran conocidas como el arras, los arras. Es una garantía de algo que se va a hacer. Y esto es lo que está pasando con la biografía de la verdad. La palabra la comenzamos a escuchar. Si esa palabra la creemos, como consecuencia somos sellados por el Espíritu Santo para salvación. Y ese sello es una garantía de nuestra salvación. Y se mantiene como garantía hasta que se nos entregue la herencia de la salvación. ¿Qué es la herencia de la salvación? Oh, la vida eterna. Una mansión en el cielo que le pertenecía a un ángel caído. Un apartamento o departamento, depende en qué país usted viva, en la santa ciudad que le pertenece a usted de por vida. Una casa en el campo, en la tierra nueva que nunca va a terminar de construir por la eternidad. Una vida sin pecado, una vida feliz, una vida con Dios, una vida sin muerte, una vida sin tribulación, sin pena, sin separación, sin enfermedad, sin lágrimas. Esa es la herencia. Por el momento no la tenemos, pero tenemos la garantía. Se pagó una garantía. Se nos ha puesto un sello. Y el sello dice, mira, esta persona ha aceptado la herencia. Y ves que tiene un sello. Ese sello no se puede copiar. Ese sello es el sello divino. Tiene la herencia. Por eso es que la Biblia dice, no dejes que otro tome tu corona que Cristo ha preparado para ti, porque ese sello se puede perder. Se necesita estar constantemente con Dios. Para mantener ese sello siempre con vida, necesitamos depender de Dios. Estimado hermano, esta es una hermosa lección. El día jueves está diciendo que la palabra de verdad la escuchamos. Y después de escucharla la creímos. Y después de haberla creído, fuimos sellados. Y después de sellados hay una garantía. Y esa garantía va a durar hasta el momento en que nos digan, aquí está tu herencia. Te entregamos tu propiedad. Que el Señor nos cuide, nos bendiga. Estudiemos, por favor. Una feliz semana a todos. Y Dios mediante, nos vemos la otra semana con estas impresionantes lecciones de Efesios. Por favor, asista a estos estudios. Vamos a aprender muchísimo. Feliz semana a todos.